En la opulenta mansión de la familia Thompson, donde el mármol brillaba bajo arañas de cristal, el silencio era un lujo que se compraba con poder. Aquí trabajaba Elena, una cocinera cuyas manos, aunque expertas en el arte culinario, no lograban ocultar las cicatrices de una vida de esfuerzo. Su presencia era discreta, casi invisible, un fantasma funcional que se movía entre el calor de los fogones y el frío desdén de sus empleadores. Esta historia es relevante porque explora la dignidad humana frente a la arrogancia del poder y la riqueza. Veremos cómo el verdadero valor de una persona no reside en sus posesiones, sino en su carácter y en los secretos que guarda su pasado. Es un recordatorio de que las apariencias a menudo engañan y que la justicia, aunque lenta, puede encontrar su camino en los lugares más inesperados. A lo largo de este relato, serás testigo de una noche que cambiará para siempre el destino de la familia Thompson. Cubriremos la humillación pública de Elena, el misterio que oculta celosamente y la inevitable confrontación que sacudirá los cimientos de una fortuna construida sobre mentiras. Verás cómo un solo individuo puede desafiar a un imperio con la única arma que posee: la verdad inquebrantable de su historia. Mi papel aquí es narrar los hechos de esta historia de manera envolvente, permitiendo que los personajes y sus acciones hablen por sí mismos. No soy un juez, sino un cronista de los eventos que se desarrollaron dentro de esos muros de lujo y secretos. La narración se basará en una reconstrucción detallada de los acontecimientos, manteniendo siempre un tono respetuoso y centrado en la profundidad emocional del relato. Si te gustan las historias de superación donde la justicia prevalece, suscríbete para no perderte ningún detalle. La jornada de Elena comenzaba antes del amanecer, en la quietud de la cocina. Era su santuario, un lugar donde los ingredientes obedecían a su voluntad y el caos del mundo exterior no podía alcanzarla. Aquel día, sin embargo, el aire se sentía diferente, cargado de una tensión palpable. Se preparaba una cena importante, una de esas veladas en las que el señor Thompson cerraba negocios millonarios y su esposa exhibía su estatus. Ricardo Thompson era un hombre forjado en la ambición. Su fortuna era legendaria, pero su empatía era un recurso escaso. Para él, las personas se dividían en dos categorías: las que eran útiles para sus fines y las que eran, como Elena, parte del mobiliario. Su mirada rara vez se posaba en ella, y cuando lo hacía era con la misma indiferencia con la que observaba una silla o una lámpara. Su esposa, Isabela, era la ejecutora de la crueldad social de la familia. Su vida era una performance constante, un escaparate de riqueza y superioridad. Disfrutaba de su poder sobre el servicio, encontrando un perverso placer en señalar pequeños errores, en recordarles constantemente su lugar. Para Isabela, humillar a alguien como Elena no era un acto de maldad consciente, sino una reafirmación natural de su propia importancia en el mundo. Los hijos de la pareja, Javier y Sofía, habían crecido en esta atmósfera tóxica. Sofía era un reflejo de su madre, superficial y altiva. Javier, sin embargo, poseía una semilla de conciencia que luchaba por germinar en ese suelo estéril. A veces, observaba a Elena con una curiosidad que no se atrevía a expresar, viendo en ella una entereza que contrastaba con la fragilidad moral de su propia familia. La mansión en sí era un personaje más en esta historia. Cada habitación estaba decorada con un gusto impecable pero impersonal. Era un museo del dinero, no un hogar.
Los pasillos largos y silenciosos parecían diseñados para amplificar la soledad de sus habitantes y para que los susurros de la servidumbre nunca llegaran a los oídos de los dueños, creando una barrera invisible pero infranqueable entre dos mundos que coexistían. Aquella noche, la lista de invitados incluía a las personas más influyentes de la ciudad, banqueros, inversores y políticos. La presión sobre Elena era inmensa. Cada plato debía ser una obra de arte, una sinfonía de sabores que demostrara indirectamente el poder y el refinamiento de los Thompson. Lo que nadie sabía es que el menú de esa noche contenía un ingrediente secreto, el principio del fin. Elena se movía por la cocina con la precisión de un cirujano. El aroma del tomillo y el romero se mezclaba con el del cordero que se asaba lentamente en el horno. Conocía de memoria las preferencias de cada miembro de la familia y de sus invitados más frecuentes. Su trabajo era una danza silenciosa de cuchillos, ollas y sartenes, una coreografía perfecta que siempre se ejecutaba entre bastidores, lejos de los aplausos. Mientras trabajaba, su mente no estaba en blanco. Recordaba otras cocinas, otras vidas, un vago recuerdo de su infancia, el aroma de un guiso que su madre preparaba en una cocina mucho más humilde, pero llena de calor y amor. Estos pensamientos eran su refugio, un ancla que la mantenía firme en medio de la frialdad de la mansión Thompson, un recordatorio de quién era realmente más allá de su uniforme. La tensión aumentó cuando Isabela entró en la cocina, su presencia llenando el espacio con un perfume caro y una energía opresiva. Inspeccionó cada superficie con un dedo enguantado, buscando un fallo, una mota de polvo, cualquier excusa para ejercer su autoridad. No encontró nada, lo que pareció decepcionarla. «Espero que todo esté perfecto, Elena. No toleraré errores esta noche», dijo, su voz afilada como un cuchillo. Elena simplemente asintió, sin levantar la vista. Sabía que las palabras de Isabela no eran una advertencia, sino una amenaza. Cualquier error, por mínimo que fuera, sería utilizado en su contra. No le temía a la señora Thompson, pero sentía el peso de la injusticia, la constante necesidad de ser impecable no por orgullo profesional, sino por pura supervivencia en un entorno hostil que la juzgaba sin conocerla. Finalmente, llegó el momento de servir el plato principal. Elena dio las últimas instrucciones a los camareros, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. El cordero, tierno y jugoso, reposaba sobre una cama de puré de patata trufado, rodeado de verduras de temporada. Era una creación magnífica, un plato digno de reyes. Sin embargo, estaba a punto de convertirse en el arma de su humillación. El comedor era un murmullo de conversaciones educadas y risas forzadas. Los invitados elogiaban la decoración, el vino, la compañía. Cuando los camareros sirvieron el cordero, los halagos se dirigieron a la comida. «Ricardo, tu cocinera es una artista», comentó un banquero mientras cortaba un trozo de carne que se deshacía en la boca. El señor Thompson aceptó el cumplido con una sonrisa satisfecha, como si él mismo lo hubiera cocinado. Fue entonces cuando un invitado, un hombre conocido por su lengua mordaz y su arrogancia, examinó su plato con desdén. «¿Trufa?», preguntó en voz alta, captando la atención de toda la mesa. «¡Qué elección tan predecible! Es el recurso de los nuevos ricos para aparentar sofisticación. Casi se puede oler el esfuerzo por impresionar». El comentario flotó en el aire, cargado de veneno, silenciando las demás conversaciones. Isabela, en lugar de defender a su personal o la elección del menú, vio una oportunidad para brillar. «Oh, tienes toda la razón, Alberto», dijo con una risa cantarina. «Hay que entenderlo.
Nuestra cocinera es una mujer sencilla, de orígenes muy humildes. Para ella, esto debe parecer el colmo del lujo. No podemos pedirle la sutileza que solo la cuna puede dar, ¿verdad? La risa se extendió por la mesa, una oleada de condescendencia que golpeó a Elena, quien había salido de la cocina para supervisar el servicio. Se quedó paralizada junto a la puerta, escuchando cómo su trabajo, su esfuerzo y su persona eran diseccionados y ridiculizados por gente que no sabía nada de ella. La humillación era un golpe físico, dejándola sin aire, expuesta ante todos. Ricardo Thompson no dijo nada. Su silencio fue la peor de las condenas, un permiso tácito para que la crueldad continuara. A sus ojos, el orgullo de una empleada era un precio insignificante a pagar por el entretenimiento de sus invitados. En ese momento, Elena comprendió la verdadera naturaleza de la gente a la que servía, y en su interior, algo que había permanecido dormido durante mucho tiempo, comenzó a despertar. El rostro de Elena no mostró emoción alguna. Era una máscara de serenidad profesional que había perfeccionado durante años. Ninguna lágrima asomó a sus ojos, ninguna mueca de dolor deformó sus labios. Simplemente hizo una leve inclinación de cabeza, como si aceptara una crítica constructiva, y se dio la vuelta para regresar a la seguridad de su cocina. Su retirada fue tan silenciosa y digna que por un instante desconcertó a sus verdugos. Dentro de la cocina, el calor de los hornos no era nada comparado con la ira helada que comenzaba a formarse en su pecho. No era una ira explosiva, sino una furia tranquila y profunda. Apoyó las manos en la encimera de acero inoxidable, sintiendo el frío metal contra su piel, y respiró hondo. La humillación no la había roto, la había enfocado. Cada risa, cada palabra despectiva se había convertido en combustible. Mientras tanto, en el comedor, la conversación se reanudó, aunque con un tono ligeramente incómodo. Javier Thompson no se había reído. Había observado a Elena, viendo la imperceptible rigidez en su espalda mientras se marchaba. Sintió una punzada de vergüenza, una sensación extraña y desagradable. Por primera vez, vio la dinámica de su familia no como algo normal, sino como algo fundamentalmente incorrecto y cruel. Elena continuó con su trabajo, preparando el postre con la misma meticulosidad de siempre. Sus manos no temblaban, su pulso era firme. Aquellos que la hubieran visto en ese momento habrían pensado que el incidente no le había afectado en absoluto, pero por dentro, una decisión irrevocable había sido tomada. El tiempo de la paciencia y el silencio había terminado. La balanza, finalmente, comenzaría a inclinarse. No buscaría una venganza impulsiva ni un enfrentamiento vulgar. Su plan era mucho más sutil y devastador, como un veneno de acción lenta que ya había sido administrado. La cena de esa noche, la humillación que acababa de sufrir, no era más que el detonante. Los Thompson, en su arrogancia, habían encendido una mecha sin tener la menor idea de cuán explosivo era el barril al que estaba conectada. Una vez que los invitados se marcharon, dejando tras de sí un rastro de perfume y humo de puros, la fachada de cordialidad de la familia Thompson se desmoronó. Isabela, eufórica por el éxito de la velada, revivía el momento de la humillación de Elena. ¿Visteis la cara de Alberto? Tenía toda la razón. A veces me pregunto si no deberíamos contratar a un chef francés de verdad, alguien con más mundo, comentó mientras se quitaba sus joyas de diamantes. Ricardo, por su parte, estaba más preocupado por los negocios cerrados que por el drama doméstico. La cocinera hace su trabajo, Isabela. No crees problemas donde no los hay, respondió con displicencia, revisando mensajes en su móvil. Su desinterés no era por amabilidad hacia Elena, sino por pura pragmatismo.
Un buen servicio era difícil de encontrar y ella era eficiente. Su valor era puramente funcional, como el de un buen electrodoméstico. Fue Javier quien rompió la armonía de la indiferencia. «Lo que habéis hecho ha sido cruel», dijo, su voz más firme de lo que sus padres estaban acostumbrados a oír. «La habéis humillado delante de todos, sin ningún motivo». Isabela lo miró con sorpresa, como si un mueble hubiera empezado a hablar. «No seas ridículo, Javier. Es solo la cocinera. A esa gente se le olvida todo enseguida». La discusión subió de tono. Ricardo finalmente levantó la vista de su teléfono, molesto por la interrupción. «Suficiente, Javier. No tienes ni idea de cómo funciona el mundo. Hay jerarquías. Hay gente como nosotros y hay gente como ella. Fin de la discusión». Sus palabras eran frías y definitivas, una losa que aplastaba cualquier intento de debate moral. Javier se sintió impotente, atrapado en una jaula de oro. Desde la cocina, donde terminaba de limpiar, Elena podía oír los ecos de la discusión. No necesitaba escuchar las palabras exactas para entender lo que sucedía. Sabía que Javier, a su manera, había intentado defenderla. Apreciaba el gesto, pero también sabía que era inútil. Nadie podía defenderla. Solo ella podía hacerlo, y su defensa no sería con palabras, sino con una verdad que llevaba guardando demasiado tiempo. Al terminar su jornada, mucho después de que la mansión quedara en silencio, Elena no se dirigió directamente a su modesta habitación en el ala de servicio. Subió a un pequeño ático que nadie más utilizaba, un lugar polvoriento lleno de muebles olvidados y cajas de recuerdos ajenos. Pero en un rincón había una pequeña caja de madera que le pertenecía solo a ella. Era su único tesoro en ese lugar. Dentro de la caja no había joyas ni dinero, sino objetos de un valor incalculable para ella. Un pequeño oso de peluche desgastado, un par de fotografías en blanco y negro con los bordes amarillentos y un antiguo libro de recetas encuadernado en cuero. Abrió el libro con sumo cuidado, sus páginas frágiles y manchadas por el uso. No eran solo recetas, era el diario de su madre. Pasó sus dedos sobre una de las fotografías. Mostraba a un hombre joven y sonriente, de mirada inteligente y ambiciosa, junto a una mujer que era la viva imagen de Elena. Sus padres. La otra foto era del mismo hombre, pero esta vez estaba junto a otro joven, ambos con aspecto optimista, de pie frente a un pequeño local que fue el origen de un gran imperio empresarial. El otro joven en la fotografía era inconfundible, a pesar de las décadas transcurridas. Un Ricardo Thompson más delgado, con más pelo, pero con la misma mirada calculadora que conservaba hoy. Elena cerró los ojos, visualizando la escena, la promesa de dos amigos que iban a conquistar el mundo juntos. Una promesa que, como descubriría años después, había sido traicionada de la forma más vil. Dejó la fotografía y tomó el pequeño oso de peluche. Era el último regalo que le hizo su padre antes de que todo se desmoronara. El objeto olía a polvo y a tiempo, pero para ella olía a seguridad, a un pasado feliz que le fue arrebatado. No sentía autocompasión, sino una determinación renovada. Esos objetos no eran solo recuerdos, eran pruebas, eran el mapa de un pasado que estaba a punto de colisionar con el presente. Los días siguientes a la cena, un cambio sutil pero perceptible se instaló en la mansión Thompson. Javier comenzó a observar a Elena de una manera diferente. Ya no veía solo a la cocinera, sino a la mujer que había soportado la humillación de su familia con una dignidad que a él le faltaba. Notaba los pequeños detalles, la precisión de sus movimientos, la inteligencia en su mirada, la forma en que nunca perdía la compostura. Intentó acercarse a ella en la cocina un par de días después, con la torpe intención de disculparse. «Elena, sobre lo de la otra noche,
Lo siento, mi madre, mi familia no deberían haber dicho esas cosas, murmuró, sintiéndose extrañamente intimidado por la calma de ella. Elena lo miró, y por un momento Javier vio algo más allá de la máscara profesional, una profunda tristeza, pero también una fuerza inquebrantable. Gracias por sus palabras, señorito Javier, pero no tiene por qué disculparse por las acciones de otros, respondió ella, su voz educada pero distante, creando una barrera invisible entre ellos. No le ofreció consuelo ni absolución. Su respuesta, aunque cortés, dejó a Javier sintiéndose aún más insatisfecho y culpable, como si su disculpa fuera un gesto vacío e insuficiente ante una herida mucho más profunda. Esta interacción solo avivó la curiosidad de Javier. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿De dónde venía esa increíble fortaleza? Empezó a pensar en las palabras de su padre sobre las jerarquías y el orden del mundo. Por primera vez en su vida, esas certezas se le antojaban frágiles, excusas para justificar la crueldad. La duda, una vez plantada, comenzó a crecer en su mente como una enredadera. Decidió que necesitaba saber más, no solo sobre Elena, sino sobre su propia familia. ¿Cómo había construido su padre su imperio? Siempre había aceptado la historia oficial de un hombre hecho a sí mismo, un genio de los negocios. Pero ahora, al ver la crueldad de la que era capaz, se preguntó si esa historia no omitiría algunos capítulos oscuros, algunos detalles incómodos que habían sido convenientemente enterrados bajo capas de dinero y poder. Mientras Javier lidiaba con su crisis de conciencia, Ricardo Thompson enfrentaba problemas más tangibles. Un importante acuerdo de fusión, que llevaba meses negociando, había encontrado un obstáculo inesperado. Un accionista minoritario pero influyente del otro conglomerado había empezado a hacer preguntas incómodas sobre los orígenes de Thompson Industries, exigiendo una auditoría completa de sus primeros años de operación, algo que no se había hecho en décadas. Ricardo despachó el asunto como un mero formalismo, una molestia burocrática, pero en la privacidad de su despacho la preocupación roía sus pensamientos. Esos primeros años eran un territorio pantanoso que prefería no revisitar. Había documentos, acuerdos y testimonios que llevaban mucho tiempo sepultados. Remover ese pasado era como jugar con fuego en una habitación llena de pólvora. Su irritabilidad creció, volviendo el ambiente en la mansión aún más tenso. Isabela, ajena a los problemas de su marido, centró su atención en lo que consideraba una amenaza más inmediata, la creciente simpatía de Javier por la cocinera. Lo veía como una traición, una afrenta a su estatus. Comenzó a vigilar a Elena con más ahínco, buscando cualquier pretexto para despedirla. Un plato ligeramente salado, una entrega retrasada. Cualquier nimiedad se convertía en un crimen capital en su mente. Elena era consciente de este escrutinio intensificado. Sentía la mirada de Isabela sobre ella constantemente, analizaba cada uno de sus movimientos. Sin embargo, no le dio ninguna satisfacción. Su trabajo se volvió aún más impecable, su comportamiento más irreprochable. Se movía por la casa con una calma que exasperaba a Isabela, una serenidad que parecía decir: no puedes tocarme, no tienes poder sobre lo que realmente importa. La mansión, que siempre había sido un bastión de poder y control, comenzaba a mostrar grietas. La duda de un hijo, la ansiedad de un padre por su pasado y el odio de una madre hacia una empleada creaban una red de fisuras que se extendía silenciosamente. Todos sentían la presión, como si el aire se estuviera enrareciendo, sin saber que la causa de todo era la mujer silenciosa que les preparaba la cena cada noche. Javier, impulsado por su creciente desconfianza, decidió empezar su investigación en el lugar más obvio, el despacho de su padre.
Sabía que era un riesgo, pero la necesidad de entender era más fuerte que el miedo a ser descubierto. Una noche esperó a que Ricardo saliera a una cena de negocios y se deslizó dentro de la habitación prohibida, un santuario de cuero oscuro, madera de caoba y secretos bien guardados. No sabía exactamente qué buscaba. Empezó a revisar viejos álbumes de fotos corporativas, esperando encontrar alguna pista, algún rostro que no encajara en la narrativa oficial. La mayoría eran imágenes predecibles. Ricardo estrechando manos, inaugurando edificios, sonriendo a la cámara. Pero en un álbum más antiguo y polvoriento, escondido en la parte baja de una estantería, encontró algo diferente. Las fotografías eran de los inicios de la empresa. En ellas, su padre parecía otra persona, más joven, menos pulido, con una energía nerviosa en la mirada, y a su lado, en casi todas las fotos, aparecía otro hombre. Un hombre con una sonrisa cálida y ojos soñadores, cuya presencia parecía irradiar una creatividad y una pasión que contrastaban con la astucia de Ricardo. No había ninguna leyenda que identificara a aquel hombre. De repente, una imagen le heló la sangre. Era una fotografía de los dos socios fundadores, Ricardo y el hombre desconocido, de pie frente a su primera oficina. La reconoció al instante. Era una copia casi idéntica a la que Elena guardaba en su caja de recuerdos en el ático. La conexión era tan improbable, tan impactante, que Javier tuvo que sentarse. ¿Cómo era posible? ¿Qué vínculo podía existir entre la cocinera y el socio olvidado de su padre? La pieza no encajaba en el rompecabezas, lo destrozaba por completo. Se dio cuenta de que no estaba ante un simple caso de maltrato laboral, sino ante un misterio mucho más profundo y peligroso. Tomó una foto de la imagen con su móvil, un acto impulsivo que sellaría su implicación en la historia. Salió del despacho sintiendo que el suelo bajo sus pies había dejado de ser firme. Con la fotografía en su poder, Javier pasó la noche en vela, conectando puntos que antes eran invisibles. La imagen de Elena mirando la misma fotografía en el ático, el socio desaparecido de su padre, la humillación en la cena. Todo empezaba a formar un patrón oscuro y perturbador. Necesitaba un nombre. El hombre de la foto no podía ser un fantasma. Debía tener una identidad, una historia que había sido deliberadamente borrada. Al día siguiente, con el pretexto de un trabajo universitario sobre emprendedores locales, se acercó a su padre. «Papá, ¿quiénes fueron tus primeros socios? En la historia oficial siempre apareces tú solo. Pero en los inicios debió de haber más gente, ¿no?» Ricardo lo miró con suspicacia, una sombra de incomodidad cruzando su rostro. «No hubo socios importantes. Fui yo quien tuvo la visión. Hubo gente, claro, pero iban y venían». La evasiva respuesta de su padre solo confirmó las sospechas de Javier. Ricardo estaba ocultando algo. Decidió cambiar de táctica y buscar en los archivos digitales de periódicos de la época. Pasó horas navegando por hemerotecas online, buscando el nombre original de la empresa, Thompson & Vargas Innovations. Y entonces lo encontró. El socio fantasma tenía un nombre: Eduardo Vargas. Los artículos iniciales hablaban de dos jóvenes genios: Ricardo Thompson, el estratega, y Eduardo Vargas, el innovador. Eran descritos como inseparables, dos mitades de un mismo cerebro destinado a cambiar la industria. Pero a medida que pasaban los meses, el nombre de Vargas comenzaba a aparecer con menos frecuencia, hasta que desapareció por completo. La empresa fue rebautizada como Thompson Industries, y la narrativa se reescribió. Javier encontró la última mención a Eduardo Vargas en una breve nota de prensa que anunciaba su retirada por motivos personales. Era vago, aséptico y extrañamente definitivo.
No había entrevistas de despedida ni menciones a proyectos futuros. Eduardo Vargas, el cofundador, el cerebro creativo, simplemente se había desvanecido. La pregunta ahora era mucho más aterradora. ¿Qué le había pasado a Eduardo Vargas? Mientras Javier desenterraba el pasado, Elena recibía una llamada en su viejo teléfono móvil, uno que mantenía oculto y solo usaba para un único contacto. Se apartó a un rincón discreto del jardín de servicio para asegurarse de que nadie la escuchara. La voz al otro lado era la de un hombre mayor, de tono grave y pausado. Era el antiguo abogado de su padre, un hombre leal que había esperado décadas para ayudarla. Elena, han empezado a mover ficha. La auditoría que solicitamos a través del accionista está poniendo nervioso a Thompson. Está haciendo llamadas, intentando acceder a los archivos antiguos, le informó el abogado. Es el momento. ¿Estás preparada? Elena miró hacia la imponente mansión, la jaula dorada construida sobre los cimientos de la ruina de su familia. Su voz, al responder, fue firme y clara. He estado preparada toda mi vida. Discutieron los siguientes pasos en un lenguaje casi cifrado, hablando de documentos, certificados y el paquete final. El abogado le confirmó que tenía en su poder el testamento original de su padre y los acuerdos de la sociedad, documentos que Ricardo Thompson creía destruidos hacía mucho tiempo. Habían esperado el momento perfecto cuando Ricardo se sintiera más invulnerable para iniciar el ataque. La humillación en la cena, aunque dolorosa, había sido una bendición disfrazada. Había acelerado sus planes, dándole la resolución final que necesitaba. Ya no se trataba solo de justicia para su padre, sino de reclamar su propia dignidad. Colgó el teléfono sintiendo un peso liberador en sus hombros. La fase de espera y observación había terminado. Ahora comenzaba la fase de acción. Volvió a la cocina y nadie notó el cambio en ella. Seguía siendo la cocinera silenciosa y eficiente, pero en sus ojos brillaba una nueva luz, una chispa de anticipación. Cogió un cuchillo afilado para cortar unas verduras, y el brillo del acero le recordó la precisión y la frialdad con la que debía ejecutar su plan. Cada movimiento debía ser calculado, cada paso perfectamente medido. El tablero de ajedrez estaba listo. Javier sabía que no podía enfrentar a su padre directamente. Necesitaba más pruebas, algo irrefutable. La conexión entre Elena y Eduardo Vargas era la clave, pero no podía simplemente preguntarle a ella. Sería una intrusión, y probablemente ella lo negaría todo por seguridad. Decidió que la única forma de avanzar era ganarse su confianza, demostrarle que, a pesar de ser un Thompson, él no era como el resto de su familia. Comenzó a pasar más tiempo en la cocina, con la excusa de querer aprender a cocinar algunos platos sencillos. Al principio, Elena se mostró reservada, manteniendo su distancia profesional, pero Javier fue persistente y, sobre todo, respetuoso. No hacía preguntas personales, simplemente observaba, ayudaba a picar verduras o a fregar los platos, gestos de humildad que ningún Thompson había mostrado jamás en esa casa. Poco a poco, el hielo comenzó a derretirse. Elena empezó a compartir pequeños consejos de cocina, anécdotas impersonales sobre los mercados de agricultores. En estas conversaciones triviales, Javier descubrió una mente aguda y una cultura vasta que no cuadraba con la imagen de mujer sencilla que su madre había pintado. Hablaba de historia, de química de los alimentos, de arte. Era evidente que su educación iba mucho más allá de la cocina. Un día, mientras preparaban juntos una salsa, Javier reunió el valor para dar un paso más. «Mi padre no siempre fue así, ¿sabes?», dijo en voz baja, sin mirarla directamente. «He visto fotos antiguas, parecía
más feliz, más idealista. Fue una sonda, una forma de decirle que sabía algo del pasado sin revelarlo todo. Elena dejó de remover la salsa por un instante, su mano suspendida en el aire. Fue un momento de tensión, un punto de inflexión. Ella lo miró, y en sus ojos Javier no vio desconfianza, sino una evaluación cuidadosa. Vio que él no estaba jugando, que su búsqueda era genuina. «Las personas cambian, señorito Javier», respondió ella enigmáticamente. «A veces el éxito tiene un precio muy alto, y a menudo son otros quienes pagan la cuenta». Era la primera vez que ella insinuaba algo, una pequeña puerta que se abría. La creciente cercanía entre Javier y Elena no pasó desapercibida para Isabela. Alimentada por los celos y el clasismo, interpretó la situación de la peor manera posible. En su mente, la cocinera no era más que una arribista que intentaba seducir a su hijo para asegurarse un futuro de lujo. Estaba decidida a poner fin a esa influencia inapropiada y a expulsar a Elena de sus vidas para siempre. Sabiendo que no podía despedirla sin una causa justificada, especialmente con Javier defendiéndola, Isabela urdió un plan más cruel. Decidió tenderle una trampa. Una mañana perdió deliberadamente uno de sus carísimos brazaletes de diamantes, dejándolo caer sutilmente bajo un mueble en el pasillo que llevaba a las habitaciones del servicio, un lugar por el que Elena pasaba varias veces al día. Luego esperó. Su plan era sencillo: acusar a Elena de robo. Sería su palabra, la de la señora de la casa, contra la de una simple empleada. Nadie dudaría de ella. La policía sería llamada no para investigar, sino para escenificar la expulsión humillante de Elena, asegurándose de que su reputación quedara tan manchada que nunca más pudiera trabajar en una casa decente. Horas más tarde, Isabela levantó la voz, fingiendo pánico y angustia. «Mi brazalete ha desaparecido. Era un regalo de mi abuela. Vale una fortuna». La casa se sumió en el caos. El personal fue reunido y sometido a un interrogatorio informal por parte de una Isabela que actuaba como una víctima desconsolada, aunque sus ojos brillaban con una malicia apenas disimulada. Su mirada se clavaba constantemente en Elena. Elena permaneció en silencio, observando la farsa. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Había visto a Isabela dejar caer el brazalete esa mañana, pero no había dicho nada, intuyendo que era una trampa. No sentía miedo, sino una profunda lástima por aquella mujer, cuya vida era tan vacía que necesitaba destruir a otros para sentirse poderosa. Dejó que el drama se desarrollara, esperando su momento. «Sugiero que revisemos las habitaciones del personal», dijo Isabela, su voz cargada de falsa reticencia. «Aunque me duela pensar que alguien aquí pueda ser un ladrón». Su mirada se posó en Elena, invitando a todos a sacar la misma conclusión. Ricardo, irritado por el drama pero queriendo acabar con él, accedió. «Haced lo que tengáis que hacer, pero que sea rápido», ordenó. Isabela, acompañada por el jefe de seguridad, se dirigió al ala de servicio, con Javier siguiéndolos de cerca. Su rostro una máscara de preocupación y rabia. Sabía que su madre era capaz de cualquier cosa. Cuando llegaron a la modesta habitación de Elena, Isabela entró con aire triunfal, esperando encontrar el brazalete que ella misma había planeado plantar allí más tarde. Pero por supuesto no había nada. Mientras Isabela registraba los cajones con una frustración creciente, Javier notó algo. «Mamá, no es extraño», dijo en voz alta. «Si alguien hubiera robado el brazalete esta mañana, ¿por qué no lo hemos encontrado? A menos que...» Miró directamente a su madre. «¿Has revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo? Seguro que ahí se ve quién pasó y a qué hora». El rostro de Isabela palideció.
En su arrogancia había olvidado por completo las cámaras de seguridad que su propio marido había instalado por toda la mansión. Sabía que las grabaciones la mostrarían a ella misma perdiendo el brazalete. La trampa se había vuelto contra ella. No, no es necesario molestar a seguridad con eso. Quizás lo dejé en otro sitio. Mi memoria... balbuceó, intentando dar marcha atrás. Fue Elena quien dio el golpe de gracia. Con una calma absoluta, se acercó a Isabella. «Señora Thompson, si me permite», dijo, y metió la mano entre los cojines del sofá del salón principal, donde sabía que Isabella se había sentado a tomar el té. «Creo que esto es suyo». Y sacó el brazalete de diamantes. La humillación de Isabella fue total y pública. Su plan no solo había fracasado, sino que la había expuesto como una mentirosa. ¿Qué crees que hará Isabella ahora? Déjanos tu teoría en los comentarios. El incidente del brazalete lo cambió todo. Javier vio la verdadera naturaleza de su madre, despojada de cualquier disfraz, y sintió una repulsión que nunca antes había experimentado. Pero más importante aún, vio la inteligencia y la previsión de Elena. No era una víctima pasiva. Era una estratega que había anticipado el movimiento de su oponente y lo había vuelto en su contra sin perder la compostura. Esa misma noche, Javier fue a buscar a Elena. Ya no había excusas ni rodeos. Se sentaron en la cocina, ahora silenciosa y oscura, y él le mostró la fotografía de su móvil. «Sé quién es Eduardo Vargas», dijo en voz baja, «y sé que tienes una conexión con él. No estoy aquí para juzgar ni para acusar. Estoy aquí para ayudar. Lo que mi familia ha hecho está mal. Quiero saber la verdad». Elena lo miró durante un largo rato, sus ojos escrutando su rostro, buscando cualquier atisbo de engaño. Vio en Javier una sinceridad y una angustia genuinas. Vio a un joven atrapado en una red de mentiras que no había tejido. Finalmente, tomó una decisión. Asintió lentamente. «Eduardo Vargas era mi padre», confesó, y el peso de esas palabras pareció llenar el espacio entre ellos. Le contó la historia, no con rencor, sino con una tristeza factual. Le habló de la sociedad, de la amistad traicionada, de cómo Ricardo Thompson había manipulado los libros, había patentado las innovaciones de Eduardo a su propio nombre y finalmente lo había expulsado de la empresa con las manos vacías, amenazándolo para que guardara silencio. Le contó cómo su padre, con el corazón y el espíritu rotos, había enfermado y muerto poco después. Javier escuchó, horrorizado. La fortuna sobre la que se había criado, el lujo que daba por sentado, todo estaba manchado con la tinta de la traición y el dolor de otra familia. La historia de Elena no era solo una historia, era su historia también. La verdad lo vinculaba a ella de una manera ineludible. «Te ayudaré», repitió, pero esta vez no era una oferta, era un juramento. «Haremos que se sepa la verdad». La auditoría sobre Thompson Industries se intensificaba. El abogado de Elena, trabajando en la sombra a través del accionista, presentaba solicitudes de documentos cada vez más específicas, centrándose en las actas de fundación y los registros de patentes de los primeros 2 años. Ricardo Thompson se veía acorralado. Sus abogados le aseguraban que todo estaba en orden, pero él sabía que había esqueletos en ese armario corporativo. Empezó a pasar más noches en el despacho, revisando microfilmes y archivos digitales, intentando asegurarse de que todas las pruebas de la existencia de Eduardo Vargas como socio fundador habían sido purgadas. Su paranoia crecía. Veía conspiraciones en todas partes, sospechando de sus rivales, de sus propios ejecutivos. Jamás se le ocurrió que la amenaza provenía del lugar más cercano e insospechado, su propia cocina. Este estrés externo
exacerbó las tensiones dentro de la mansión. Ricardo se volvió más autoritario y distante, descargando su frustración en su familia y en el personal. Isabela, todavía resentida por su humillación pública, se refugió en las compras compulsivas y en una frialdad glacial hacia Javier, a quien consideraba un traidor. La familia Thompson se estaba desintegrando desde dentro, corroyéndose por el peso de sus propios secretos. Javier y Elena, mientras tanto, trabajaban en su propio plan. Aprovechando que su padre estaba distraído, Javier tuvo más acceso a documentos y archivos. Buscaba el eslabón perdido, la prueba definitiva que vinculara directamente el fraude de Ricardo con la ruina de la familia Vargas. Elena, por su parte, lo guiaba, recordándole nombres de antiguos empleados leales a su padre y detalles de proyectos que Ricardo se había atribuido. Operaban con un cuidado extremo, comunicándose con miradas y notas discretas. La cocina se convirtió en su cuartel general secreto. Entre el aroma de los guisos y el sonido del agua hirviendo, se estaba cocinando una tormenta perfecta. Unían el conocimiento íntimo de Elena sobre el pasado con el acceso privilegiado de Javier al presente, formando un equipo formidable e invisible que avanzaba hacia su objetivo. Elena le dijo a Javier que había una persona que podría corroborar toda la historia, la antigua secretaria de su padre y de Ricardo, una mujer llamada Marta. Ella había sido testigo de todo, desde la camaradería inicial hasta la amarga traición. Sin embargo, después de ser despedida injustamente por Ricardo para asegurar su silencio, había desaparecido. Encontrarla era crucial, ya que su testimonio sería irrefutable. Javier, utilizando los recursos a su disposición, inició una búsqueda discreta. No fue fácil. Marta había cambiado de nombre después de casarse y se había mudado a una pequeña ciudad costera, buscando una vida tranquila lejos de los fantasmas del pasado. Pero la persistencia de Javier dio sus frutos. Tras semanas de investigación, encontró una dirección y un número de teléfono. El siguiente paso era el más delicado: contactarla. Decidió que lo mejor era ir en persona. Un viaje no anunciado sería más difícil de ignorar que una llamada telefónica. Con la excusa de un fin de semana con amigos, condujo hasta la ciudad costera. Encontró a Marta en una pequeña casa con un jardín lleno de flores. Era una mujer mayor, de mirada cansada pero amable. Al principio, cuando Javier se presentó como el hijo de Ricardo Thompson, ella se puso a la defensiva, lista para cerrarle la puerta. Pero Javier fue paciente. Le habló de Elena, le mostró la fotografía y le explicó que no buscaba proteger a su padre, sino buscar justicia para la familia Vargas. Vio cómo la desconfianza en los ojos de Marta daba paso a la sorpresa y, finalmente, a una emoción contenida durante décadas. La invitó a sentarse y durante las siguientes horas Marta le contó todo. Le describió la forma en que Ricardo falsificó la firma de Eduardo en los documentos de cesión, cómo lo amenazó con arruinar su reputación si hablaba, y cómo ella misma fue intimidada para que guardara silencio. Su testimonio estaba lleno de detalles vívidos y dolorosos que pintaban un retrato de Ricardo Thompson no como un genio de los negocios, sino como un depredador despiadado. La última pieza del rompecabezas había encajado. Con el testimonio de Marta grabado y una declaración jurada en camino, Javier y Elena sabían que tenían todo lo necesario. El abogado de Elena coordinó la estrategia legal. El plan no era iniciar un litigio largo y tedioso que Ricardo podría aplastar con su ejército de abogados. El objetivo era una confrontación directa, pública y devastadora, que no le diera tiempo a reaccionar ni a manipular la narrativa. Eligieron la fecha con cuidado, la gala benéfica anual organizada por Isabela.
Sería el evento social del año, con la prensa y la élite de la ciudad presentes. Era el escenario perfecto. En el apogeo de su gloria, rodeados de aquellos cuya admiración tanto valoraban, los Thompson recibirían el golpe que destruiría su reputación y su imperio de mentiras de una vez por todas. En los días previos a la gala, una calma extraña se apoderó de la mansión. Ricardo, creyendo haber contenido la amenaza de la auditoría, estaba más relajado. Isabela estaba completamente absorta en los preparativos de su gran noche, asegurándose de que cada detalle fuera un reflejo de su perfección. No tenían ni la más remota idea del abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies. Elena continuó con su trabajo como si nada. Preparó menús, supervisó las compras y dirigió al personal de cocina con su habitual eficiencia. Pero ahora, cada gesto tenía un doble significado. Cada plato que preparaba para los Thompson parecía un último acto de una obra que estaba a punto de concluir. Había una finalidad en sus movimientos, una resolución tranquila que solo Javier podía percibir. La noche antes de la gala, Elena y Javier se reunieron por última vez en la cocina. No necesitaron muchas palabras. Había un entendimiento profundo entre ellos, una alianza forjada en la búsqueda de la verdad. «Mañana todo cambiará», dijo Javier. Elena lo miró, y en sus ojos no había ni venganza ni odio, solo el anhelo de justicia. «Mañana», respondió ella, «la historia de mi padre finalmente será escuchada». El salón de la gala benéfica era un mar de seda, joyas y sonrisas falsas. Ricardo e Isabela Thompson recibían a sus invitados en la entrada, actuando como los perfectos anfitriones, el rey y la reina de su universo artificial. Se sentían en la cima del mundo, celebrando su éxito y su generosidad mientras eran fotografiados por la prensa. La ironía de la situación era casi palpable para quienes conocían la verdad. Javier se movía entre los invitados, sintiéndose un extraño en su propio mundo. Cada felicitación que recibía, cada elogio a su familia, le sonaba hueco y nauseabundo. Observaba a sus padres y los veía por primera vez como extraños, como actores interpretando un papel. Sentía el peso de la traición que estaba a punto de cometer, pero sabía que era una traición necesaria a una vida construida sobre el engaño. Elena no estaba presente en el salón. Estaba donde siempre, entre bastidores, en la enorme cocina del hotel, supervisando el catering del evento. Había insistido en ello. Quería estar cerca, ser testigo del momento, pero desde su propio terreno. Su presencia allí era, en sí misma, un acto simbólico. La mujer a la que habían humillado en su mesa estaba a punto de servirles su plato más amargo. El abogado de Elena, un hombre distinguido y de aspecto inofensivo, llegó discretamente, mezclándose con los demás invitados. Llevaba un maletín que contenía copias de todos los documentos, el acuerdo de sociedad original, las pruebas del fraude, la declaración jurada de Marta y una orden judicial preliminar. También había alertado a un par de periodistas de investigación de confianza, indicándoles que estuvieran preparados para la historia del año. El maestro de ceremonias subió al escenario para dar inicio a la parte formal de la noche. El plan estaba programado para ejecutarse justo después del discurso de Ricardo Thompson. Cuando él estuviera en el escenario, en su momento de máximo orgullo, presumiendo de su ética y su filantropía, la verdad caería sobre él como un rayo, iluminando la oscuridad que había ocultado durante tanto tiempo. Llegó el momento culminante de la noche. Ricardo Thompson subió al escenario bajo una lluvia de aplausos. Las luces se centraron en él, haciendo brillar su reloj de oro y su sonrisa ensayada.
Comenzó su discurso con las habituales palabras de agradecimiento y humildad fingida, hablando de la importancia de la comunidad y de devolver a la sociedad parte de lo que uno ha recibido. Construí mi empresa desde cero, con nada más que un sueño y un compromiso inquebrantable con la integridad y el trabajo duro, dijo, su voz resonando en el salón. Siempre he creído que el éxito solo es verdadero si se alcanza con honor. Ese es el legado que quiero dejar a mis hijos y a esta comunidad a la que tanto amamos. Javier, entre el público, sintió una oleada de náuseas. Mientras Ricardo continuaba con su sarta de mentiras piadosas, el abogado de Elena le hizo una seña a los periodistas que había contactado. Al mismo tiempo, se acercó con calma al técnico de sonido y vídeo del evento, mostrándole una orden que le permitía intervenir en la transmisión. Todo estaba sincronizado para suceder en el clímax del discurso, maximizando el impacto y el shock. Desde la cocina, Elena podía ver el discurso en un pequeño monitor. Escuchaba las palabras de Ricardo, las mismas que probablemente le había dicho a su padre antes de traicionarlo. No sentía odio, sino una especie de cierre. El hombre en la pantalla no era un monstruo, sino una figura patética, un prisionero de sus propias mentiras, a punto de ser expuesto ante el mundo que tanto se esforzaba por impresionar. Y por eso, esta noche, al celebrar nuestros logros, debemos recordar siempre los valores que nos sustentan, la honestidad, la lealtad y la justicia, proclamó Ricardo, levantando su copa en un brindis. Fue en ese preciso instante, con la palabra justicia todavía flotando en el aire, cuando las luces del escenario cambiaron y las pantallas detrás de él, que mostraban el logo de su empresa, se apagaron abruptamente. Un silencio confuso se apoderó del salón. Ricardo Thompson, desconcertado, dio unos golpecitos en el micrófono pensando que era un fallo técnico, pero entonces las pantallas gigantes volvieron a la vida. En lugar de su logo corporativo, apareció una imagen en blanco y negro, la fotografía de un joven Ricardo Thompson junto a un sonriente Eduardo Vargas. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la voz de Marta, la antigua secretaria, llenó el salón emitida por los altavoces. Era la grabación de su testimonio, clara y devastadora. Ricardo y Eduardo eran como hermanos. Él comenzó la voz, mientras en las pantallas aparecían documentos escaneados. El acuerdo de sociedad original, los registros de patentes a nombre de Vargas, todo superpuesto con la firma falsificada. Isabela, en la primera fila, se quedó paralizada, su rostro una máscara de horror e incredulidad. Los invitados se giraban en sus asientos, susurrando, sus móviles grabando la escena. La fachada de respetabilidad de los Thompson se estaba desmoronando en tiempo real, delante de las mismas personas cuya aprobación habían cultivado durante décadas. La humillación era absoluta, un espectáculo público e inolvidable. Ricardo, en el escenario, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su rostro pasó del desconcierto a la ira y, finalmente, al pánico. Intentó gritar al personal técnico, pero su micrófono había sido silenciado. Estaba atrapado en su propio escenario, una figura impotente, obligada a presenciar la demolición de su vida. El cazador se había convertido en la presa, expuesto bajo los focos que tanto amaba. El testimonio de Marta concluyó con la desgarradora descripción de la ruina y la muerte prematura de Eduardo Vargas. Y entonces las pantallas mostraron una última imagen, una fotografía reciente de Elena. Debajo, un texto simple, pero demoledor. Elena Vargas, hija de Eduardo Vargas. Cocinera en la mansión Thompson durante los últimos 5 años. El círculo se había cerrado.
El secreto finalmente había salido a la luz. Cuando las pantallas se apagaron y las luces del salón se encendieron, un silencio sepulcral llenó el espacio. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos los ojos estaban fijos en Ricardo Thompson, quien permanecía en el escenario, una estatua de vergüenza. El abogado de Elena, acompañado de 2 oficiales de justicia, subió tranquilamente al escenario y le entregó una demanda multimillonaria por fraude y daños y perjuicios. Los periodistas, ahora liberados del shock, se abalanzaron, sus cámaras disparando flashes como relámpagos en una tormenta. Isabela, incapaz de soportar la mirada de cientos de personas, se levantó y huyó del salón, su huida una admisión de culpa más elocuente que cualquier palabra. La gala benéfica se había transformado en el juicio público de la familia Thompson, y el veredicto era unánime. Javier no se movió de su asiento. Vio a su padre ser escoltado fuera del escenario, su rostro una mezcla de derrota y furia. No sintió triunfo, solo una profunda y abrumadora tristeza. Era el fin de una era, el fin de su familia tal como la conocía. Se levantó y, en lugar de seguir a sus padres, caminó en la dirección opuesta, hacia la cocina, hacia la única persona en esa sala que representaba la verdad. Encontró a Elena de pie junto al monitor ahora apagado. Estaba tranquila, su rostro sereno. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de liberación. Había cumplido la promesa que se hizo a sí misma hacía mucho tiempo: limpiar el nombre de su padre. Vio a Javier acercarse y le dedicó una pequeña y cansada sonrisa. No había necesidad de palabras entre ellos. El mundo exterior era un caos de noticias de última hora, llamadas de abogados y el colapso de las acciones de Thompson Industries. Pero en la quietud de esa cocina, solo había 2 personas que habían arriesgado todo por la verdad. La batalla había terminado. Ahora comenzaba el difícil proceso de reconstruir, no un imperio, sino vidas basadas en la honestidad y la dignidad recuperada. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia de la traición de Ricardo Thompson y la increíble historia de Elena Vargas dominaron todos los titulares. Las acciones de la empresa se desplomaron, los socios comerciales se distanciaron y los amigos de la alta sociedad que antes los adulaban ahora les daban la espalda. El imperio Thompson, construido sobre una base de engaño, se derrumbó como un castillo de naipes. Ricardo se encerró en su despacho, negándose a hablar con nadie, ni siquiera con sus abogados. La humillación pública lo había destrozado. No era la pérdida de dinero lo que más le dolía, sino la pérdida de su estatus, de la imagen de hombre hecho a sí mismo que había cultivado con tanto esmero. Se vio obligado a enfrentar al hombre que realmente era, y la visión era insoportable. Isabela, por su parte, reaccionó con una mezcla de negación e histeria. Culpaba a todos, a Elena por su venganza, a Javier por su traición, e incluso a Ricardo por no haber sido lo suficientemente cuidadoso como para borrar su pasado por completo. Su mundo de apariencias se había hecho añicos y no tenía las herramientas emocionales para lidiar con la cruda realidad que la enfrentaba. En medio del caos, Javier fue el único que intentó mantener unida a la familia. Intentó hablar con su padre, pero fue rechazado. Intentó razonar con su madre, pero solo recibió acusaciones. Se dio cuenta de que su familia no era una unidad unida por el amor, sino una alianza de conveniencia mantenida por el dinero y el estatus. Ahora que ambos habían desaparecido, no quedaba nada. Elena, por su parte, se había marchado de la mansión la misma noche de la gala. No se llevó nada más que su pequeña caja de recuerdos. No buscaba quedarse con la fortuna de los Thompson,
El acuerdo legal que su abogado estaba negociando solo buscaba la restitución de la parte de la empresa que le correspondía a su padre por derecho, ni un céntimo más. Su verdadera victoria no era económica, sino moral. Meses después, el polvo comenzó a asentarse. Elena, ahora reconocida como Elena Vargas, utilizó la considerable suma del acuerdo para iniciar una fundación en honor a su padre, Fundación Eduardo Vargas para Jóvenes Innovadores. Su objetivo era apoyar a jóvenes talentosos con grandes ideas pero pocos recursos, asegurándose de que nadie más tuviera que sufrir el destino de su padre. Encontró un propósito que iba más allá de la justicia personal. Su historia inspiró a muchos. Dejó de ser la cocinera invisible para convertirse en un símbolo de perseverancia y dignidad. A menudo visitaba la fundación, hablando con los jóvenes, compartiendo no solo recursos, sino también su sabiduría y su experiencia. Descubrió que su verdadera vocación no era solo cocinar, sino nutrir el potencial de los demás. Javier, después de una dolorosa ruptura con su familia, decidió forjar su propio camino. Se unió a Elena en la fundación, no como un Thompson, sino simplemente como Javier. Ofreció sus conocimientos de administración de empresas para ayudar a estructurar la organización. Trabajar junto a Elena era su forma de penitencia, pero también su camino hacia la redención. Estaba construyendo algo real y positivo. La relación entre ellos evolucionó. La alianza forjada en secreto se convirtió en una profunda amistad basada en el respeto mutuo. Aprendieron el uno del otro. Elena le enseñó a Javier el valor de la humildad y la integridad, mientras que Javier le mostró a Elena que no todos los que nacen en la riqueza están corruptos por ella. Juntos representaban un puente entre dos mundos. El camino no fue fácil. Javier tuvo que lidiar con la culpa y la pérdida de su familia, mientras que Elena tuvo que aprender a confiar de nuevo y a dejar atrás las sombras del pasado. Pero al enfrentar estos desafíos juntos, encontraron una fuerza que nunca habrían descubierto por separado. Estaban sanando no solo sus propias heridas, sino también las heridas de una generación anterior. Un año después de la gala, Ricardo Thompson era un hombre diferente. Había perdido su empresa, su estatus y a su familia. Isabela lo había dejado, incapaz de soportar una vida sin el lujo y la admiración a los que estaba acostumbrada. Vivía solo en la enorme mansión, que ahora se sentía más como una prisión que como un palacio. Los pasillos vacíos resonaban con los ecos de sus errores. La soledad y el ostracismo lo obligaron a hacer algo que nunca había hecho: reflexionar. Sin las distracciones del poder y los negocios, los recuerdos de su juventud, de su amistad con Eduardo Vargas, volvieron a él con una claridad dolorosa. Recordó su entusiasmo compartido, sus sueños, y luego la envidia que comenzó a corroerlo, la ambición que lo llevó a cometer la traición que definiría su vida. Una tarde, impulsado por un peso en su conciencia que ya no podía soportar, hizo algo inesperado. Condujo hasta las oficinas de la Fundación Eduardo Vargas. No avisó de su visita. Simplemente apareció en la recepción un hombre de aspecto cansado y envejecido, pidiendo ver a Elena. La recepcionista, reconociéndolo, dudó, pero transmitió el mensaje. Elena accedió a verlo. Se reunieron en una sala sencilla, muy lejos del lujo del comedor de la mansión. Ricardo, por primera vez en su vida, pareció pequeño y vulnerable. Le costó encontrar las palabras, pero finalmente, con la voz quebrada, logró decir lo que había necesitado decir durante 30 años. «Lo siento, Elena. Lo siento por lo que le hice a tu padre, y lo siento por todo». No era una disculpa para recuperar algo, porque sabía que todo estaba perdido. Era una confesión, una necesidad de aligerar el alma.
Elena lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Vio en sus ojos un arrepentimiento genuino, el dolor de un hombre que finalmente entendía la magnitud de su falta. Su respuesta no sería la que él esperaba. Elena miró a Ricardo Thompson, el hombre que había destruido a su padre y la había humillado, y no sintió el odio que había esperado. En su lugar, sintió una especie de paz. La justicia ya se había cumplido, el nombre de su padre había sido limpiado. Aferrarse al rencor solo la mantendría encadenada a él y al pasado. El perdón, se dio cuenta, no era para él, era para ella. «Acepto sus disculpas, señor Thompson», dijo ella, su voz suave pero firme. «No porque usted lo merezca, sino porque yo merezco estar libre del pasado. El daño que hizo no se puede deshacer, pero la vida continúa. Espero que encuentre su propia paz». Sus palabras no ofrecían una absolución fácil, sino una verdad compleja. El perdón es un acto de liberación personal, no de olvido. Ricardo pareció encogerse ante sus palabras, pero también había un atisbo de alivio en su rostro. Asintió, incapaz de decir nada más, y se marchó. Fue la última vez que Elena lo vio. Aquel encuentro cerró el último capítulo de su larga lucha. Al perdonar, no estaba condonando sus acciones, sino liberándose del poder que él había ejercido sobre su vida y sus emociones durante tanto tiempo. Más tarde, le contó a Javier lo sucedido. Él escuchó, conmovido por la fortaleza y la gracia de Elena. «¿Crees que es sincero?», preguntó. Elena se encogió de hombros. «No lo sé, y sinceramente ya no importa. Su viaje es suyo ahora. El nuestro es seguir construyendo algo bueno a partir de las ruinas que él dejó. Ese es el verdadero legado que honra a mi padre». Ese día, Elena se sintió más ligera que nunca. Había recuperado el nombre de su padre, había encontrado su propio propósito y se había liberado de las cadenas del odio. Miró por la ventana de su oficina en la fundación, viendo a los jóvenes becarios reír y colaborar en nuevos proyectos. La innovación y la esperanza que Ricardo había intentado robar y enterrar estaban floreciendo de nuevo. La justicia, al final, era una forma de creación. Los años pasaron. La Fundación Vargas se convirtió en un referente de innovación y ética empresarial. Muchos de los jóvenes que apoyó crearon empresas exitosas, pero lo hicieron con un conjunto de valores diferente, priorizando la colaboración sobre la traición y la integridad sobre la ambición desmedida. El verdadero legado de Eduardo Vargas no fue una empresa multimillonaria, sino una nueva generación de líderes. Javier se convirtió en el director ejecutivo de la fundación, demostrando ser un líder capaz y compasivo. Finalmente había encontrado su lugar en el mundo, lejos de la sombra de su apellido. Él y Elena siguieron siendo los mejores amigos y socios. Su vínculo una prueba de que la redención y las segundas oportunidades son posibles. Su relación era profesional, pero con una corriente subterránea de afecto y respeto que todos a su alrededor podían sentir. Isabella Thompson desapareció de la vida pública. Se rumoreaba que vivía en el extranjero, intentando recrear su antigua vida con los restos de su fortuna personal, pero nunca recuperó su estatus. Se convirtió en una nota a pie de página en la historia de la alta sociedad, un recordatorio de que la arrogancia y la crueldad tienen una fecha de caducidad. En cuanto a Ricardo, vivió el resto de sus días en una soledad autoimpuesta. Vendió la mansión y se mudó a una casa mucho más modesta. Algunas personas decían que se dedicaba a obras de caridad anónimas, quizás en un intento tardío de enmendar sus errores. Nunca más buscó el protagonismo ni el poder. Su historia se convirtió en una leyenda con moraleja en las escuelas de negocios. Elena nunca volvió a trabajar como cocinera,
pero nunca perdió su amor por la cocina. A menudo preparaba grandes comidas para el personal y los becarios de la fundación, transformando la cocina de un lugar de servidumbre en un espacio de comunidad y celebración. Descubrió que la comida, cuando se comparte con alegría y respeto, tiene el poder de sanar y de unir a las personas. Una tarde, mientras revisaba unos documentos antiguos para el archivo de la fundación, Elena encontró el viejo libro de recetas de su madre, el que había guardado en su caja de recuerdos. Lo abrió y por primera vez en muchos años no sintió una punzada de dolor, sino una cálida nostalgia. Las notas de su madre en los márgenes, sus consejos, eran un eco de amor a través del tiempo. Se dio cuenta de que su viaje no había comenzado con la humillación en la mesa de los ricos, ni siquiera con la traición a su padre. Había comenzado mucho antes, en una cocina humilde, con el legado de amor y resiliencia que sus padres le habían transmitido. Ese era el verdadero secreto que había escondido, no una sed de venganza, sino una fuerza interior inquebrantable heredada de ellos. Decidió hacer algo especial. Tomó el libro de recetas y lo llevó a la cocina de la fundación. Con Javier y algunos de los jóvenes becarios, se dispuso a preparar el plato favorito de su padre, un guiso sencillo que su madre solía hacer. Mientras cocinaban juntos, llenando el aire de risas y aromas familiares, Elena compartió historias sobre sus padres, no como víctimas, sino como personas vibrantes y soñadoras. Al compartir esa comida, Elena no solo estaba honrando a sus padres, sino que también estaba transmitiendo su legado a la siguiente generación. Les estaba enseñando que la innovación y el éxito no significan nada sin humanidad, sin raíces, sin la capacidad de compartir una comida sencilla con gratitud y alegría. Era la lección más importante de todas, una que no se enseñaba en ninguna escuela de negocios. Miró a su alrededor, a los rostros jóvenes y esperanzados, a Javier a su lado, y supo que todo había valido la pena. La justicia no era solo castigar el mal, sino, y más importante aún, cultivar activamente el bien. El círculo de dolor se había roto, y en su lugar, había creado un nuevo círculo de comunidad, creatividad y esperanza. Su padre, supo en ese momento, estaría inmensamente orgulloso. Para implementar las lecciones de esta historia en nuestras vidas, el primer paso es practicar la empatía consciente. Antes de juzgar o menospreciar a alguien por su posición o apariencia, debemos hacer una pausa y recordar que cada persona lleva consigo una historia invisible, llena de sus propias luchas y triunfos. La dignidad no es un privilegio de estatus, es un derecho humano fundamental que debemos respetar en todos. Si buscas inspiración adicional sobre la resiliencia y la justicia, existen biografías de personas que, como Elena, se enfrentaron a la adversidad con una integridad inquebrantable. Libros sobre figuras como Nelson Mandela o Malala Yousafzai pueden ofrecer perspectivas valiosas sobre la fuerza del espíritu humano frente a la injusticia. Busca historias que te recuerden el poder de la verdad. Es crucial entender que los cambios significativos, como la búsqueda de justicia de Elena, no ocurren de la noche a la mañana. Requieren paciencia, estrategia y una determinación férrea. En nuestras propias vidas, cuando enfrentamos situaciones injustas, debemos ser realistas. La victoria no siempre es inmediata o dramática, pero cada paso dado con integridad nos acerca a un resultado justo y a la paz interior. Si esta historia sobre cómo la dignidad puede triunfar sobre la arrogancia te ha conmovido, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte del viaje de Elena te ha impactado más? Tu perspectiva enriquece a nuestra comunidad
y nos ayuda a explorar juntos estos temas tan profundos. El diálogo respetuoso es una herramienta poderosa para el entendimiento mutuo. Si la historia te ha gustado, por favor, dale a me gusta y compártela. En última instancia, el relato de Elena nos deja con un mensaje poderoso y genuinamente útil. El verdadero valor de una persona no se mide por la riqueza que acumula o el poder que ejerce, sino por la integridad con la que vive y la verdad que defiende. En un mundo que a menudo glorifica las apariencias, recordemos que el carácter es el único activo que nadie puede quitarnos.